Shabbat Shalom, amados hermanos. Es una alegría estar nuevamente en este servicio de Shabbat con ustedes. Vamos entonces a disponernos a compartir la enseñanza de la mañana de hoy. Les pido que por favor nos ubiquemos, se ubiquen conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Vamos a leer una porción del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Ya les digo el verso. Vamos a leer entre el verso 16 al 19. Dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar redención a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre amado, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia en este día para adorarte, para exaltarte, Señor, para engrandecer tu nombre, mediante la escucha y la proclamación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tengas compasión, que tengas misericordia de nosotros, Señor, que perdones la dureza de nuestro corazón, que nos laves, Señor, y nos limpies de nuestros pecados, Señor, porque cada día pecamos, Señor, y cada día ofendemos el rostro de tu majestad. Perdónanos, Señor, lávanos y límpianos y renuévanos y vivifícanos, Señor, con tu Espíritu. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver la grandeza de tu palabra, para que podamos ver tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor, y por la acción y la obra de tu Espíritu, abre nuestro corazón, Señor, disponlo, Padre. Abre nuestros ojos, Señor, y da entendimiento a tu pueblo. Todo, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, habiéndonos ubicado en el capítulo 4, recuerdan que la última ocasión estuvimos hablando acerca de las tentaciones del Señor, nos detuvimos extensamente allí, así que el día de hoy vamos a estar ocupándonos entre el capítulo 4 en los versos 16 y 19, o más bien 18 y 19 van a ser nuestros textos centrales. Sin embargo, vamos a movernos alrededor del resto del capítulo para que nos ubiquemos dentro del contexto. Esta situación que empieza en el versículo 16, debemos entenderla que sucedió después de que el Señor regresa del desierto. Ya había pasado por el proceso de las tentaciones. Y en el versículo 14, Lucas nos dice: entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Luego dice que él entra a una sinagoga en Galilea, se le da un rollo, el profeta Isaías,
para la lectura. Entonces lo que Lucas está haciendo es introducirnos dentro de un contexto que las palabras de Jesús se desarrollan dentro del contexto de una sinagoga de su tiempo, que tenía un orden específico donde se hacía la recitación del Shema, donde se hacía una lectura del libro de la ley, una lectura del libro de los profetas, y el director daba la palabra a alguno de los miembros para que hiciese la lectura y dijese alguna palabra. Era más o menos esa la estructura. Luego al final se recitaba la bendición que encontramos en el libro de Números, en el capítulo 6, por allá en el versículo 22, y concluía con la bendición y el pueblo respondía amén. Lo que ocurrió aquí fue semejante a lo que le ocurrió al apóstol Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Vamos a verlo un momento para que entendamos este contexto. En el capítulo 13, en el versículo 15, dice: Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia, entraron a la sinagoga. Dice que en el versículo 15, después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esto es precisamente lo que hace el Señor. Y dice que se le da el libro del profeta Isaías y lee una porción entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 61 del profeta. Vamos a leerlo. Isaías 61, versículo 1 y 2. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. El Señor me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar redención a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la gracia del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están en duelo. El profeta Isaías habla de la llegada del Señor, que liberaría a su pueblo de las aflicciones, y habla del año de la gracia del Señor, una alusión al año o al tiempo de jubileo que habla en el capítulo 25 desde el versículo 8 del libro de Levítico. No lo vamos a leer porque es un texto bastante extenso, pero está en el capítulo 25 desde el versículo 8 en el libro de Levítico. Habla explícitamente acerca del año del jubileo, en donde en ese año se podían presentar una serie de situaciones respecto de las personas y respecto incluso de las propiedades. Es decir, aquella persona que estuviese sujeta a servidumbre por algún tipo de deuda, si no tenía con qué pagar y luego de haber laborado o servido durante todos esos años, llegado el tiempo del jubileo, si no había cubrido la deuda, si no habría pagado la deuda completamente, no importaba, dice, quedaba libre. Igualmente con sus propiedades, si se había visto en obligación de entregar sus propiedades, ese día recuperaba, o en ese tiempo se recuperaba la propiedad.
Es más, va incluso cada vez más allá y habla, dice, si no tienes con qué y tienes un pariente redentor. Una figura importante que ahora vamos a ver, cómo se relaciona eso con lo que acabamos de leer en Lucas, con las palabras del profeta Isaías, la identidad de ese pariente redentor, de aquel que liberaría a su hermano en caso de que su hermano estuviese completamente imposibilitado. Miren esto, el pariente redentor interviene cuando su pariente está completamente imposibilitado, incapacitado para redimirse a sí mismo. No tiene con qué. No tiene con qué. Y su pariente interviene a favor de él para redimirlo. Así que entremos entonces. Ese año de jubileo era un símbolo de la época de redención que traería, redención y libertad que traería el Mesías prometido. Eso simbolizaba el año de jubileo. Era el tiempo de la redención, era el tiempo de la libertad, de la liberación, esperada en la persona o en la figura del Mesías, del Salvador, del Redentor. Entonces vamos a ver, volvamos a Lucas y vamos a entrar en ese desarrollo de lo que el Evangelio nos está diciendo aquí. En primer lugar, tenemos lo siguiente. Lucas nos presenta dos cosas. La acción, la intervención del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, y la misión del Mesías. Hay dos elementos importantes allí. La presencia y obra del Espíritu y la misión del Mesías. Sumamente importante porque si lo han notado, si han leído las dos obras de Lucas, tanto el Evangelio como el libro de Hechos, Lucas es el sinóptico que más hace referencia a la presencia y a la acción y obra del Espíritu Santo. Desde que empezó el Evangelio, Lucas no ha dejado de decir que todo ha sido por obra del Espíritu Santo, que quien ha dirigido los eventos ha sido Dios con su Espíritu. De hecho, algunos sugieren que el libro de Hechos de los Apóstoles no debería llamarse el libro de Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu. Porque si usted lee detenidamente, en casi cada capítulo va a encontrar usted que fue el Espíritu Santo quien fue guiando a la primera comunidad de creyentes durante todo su proceso, durante todo su desarrollo. Pero es la persona más ignorada, quizá, en todo. Y hay mucho que aprender de la obra del Espíritu. Porque no hay nada que se pueda hacer, no hay nada que se pueda hacer en el reino de Dios y para el reino de Dios sin la obra y el poder del Espíritu. Porque el apóstol Pablo dijo que en medio del mundo en el que vivimos, afrontamos una guerra. Y nos dice que esa guerra no es contra carne y sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de esta edad presente. Entonces, no se puede librar una batalla en un reino espiritual con la fuerza de la carne. Entonces, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y con su expansión y su obra y su servicio tiene que ser y se tiene que hacer bajo la dirección y con el poder del Espíritu. Mire que es el Señor el que estaba hablando y está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor en su condición humana, ni siquiera Él estaba haciendo cosas con la fuerza de la carne. Y mucho menos lo que describe después como su misión, proclamar el Evangelio a los pobres, redención a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertar a los oprimidos y traer el año de la gracia del Señor. ¿Era esa misión humanamente realizable por la fuerza de la carne? No, no es posible. Sencillamente no es posible. Así que lo primero que Lucas hace es presentar ante todo a la persona la obra y la acción del Espíritu en todo lo que el Señor hace. Tanto así que Lucas nos recuerda de que Lucas nos remite al profeta. Lucas nos remite al profeta Isaías y ahí mismo en el profeta recordamos que la persona del Mesías, dice el profeta, sería llena del Espíritu sin medida. ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 11. Veamos qué dice el profeta. Isaías capítulo 11, versículo 2. Leamos desde el 1 para que notemos de quién está hablando el profeta. Un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará su fruto. Hasta allí tal vez no conocemos la identidad de quien nos está hablando allí. Pero mire lo que dice después de ese descendiente de Isaí. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Luego, continúa en el versículo 3, Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Luego en el capítulo 42, entre el versículo 1 y 6, el profeta habla de aquel a quien llama mi siervo, aquel a quien el Señor llama mi siervo. He aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Si recordamos las palabras cuando el Señor sale del agua después de ser bautizado por Juan y se oyó una voz del cielo, este es mi Hijo amado,
en quien se complace mi alma, en quien tengo complacencia. Sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad, traerá justicia. No se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y las costas esperarán su ley. Acerca de esa persona que Isaías nos dice, es el descendiente de Isaí, el heredero al trono de David, cuyo trono sería para siempre, es también aquel que Isaías llama en el capítulo 42, mi siervo. Hay una cantidad de cosas maravillosas en todo esto, porque Isaías habla de su condición real y habla de su condición de siervo. Pero en todos los casos, en ambos casos, Él, el Espíritu Santo de Dios, reposa a plenitud sobre Él. Mi siervo, yo pondré en Él mi espíritu de sabiduría, de consejo. Entonces, la presencia del Espíritu a plenitud en la persona del Señor, en la persona de Jesús, es una muestra o es una demostración, es una acreditación de su condición divina. No quiere decir que Jesús hacía todo simplemente como un instrumento del Espíritu. No, sino que en ese momento lo que Jesús hacía por acción del Espíritu o por impulso del Espíritu era para demostrar su condición divina. Era para acreditar su condición de Mesías, esa de la cual habían dado testimonio los profetas. Y aquel de quien el Señor, el Padre, da testimonio, Lucas lo dice allí en el capítulo 3, en el versículo 22, donde dice que se escuchó una voz, que el Hijo, objeto del bautismo, el Padre que da el testimonio y el Espíritu que reposa plenamente sobre él, lo acreditan como Mesías, Salvador y Redentor. Así que la presencia del Espíritu es sumamente central en el Evangelio. La presencia, obra, acción y poder del Espíritu son centrales en el Evangelio, porque no solamente obraron en el Señor, también obran en la comunidad de los creyentes. Porque el Señor mismo da a los suyos el Espíritu como un don. Juan lo dice en el Evangelio, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, versículo 38. Dice, y estando detrás de Jesús, es decir, los fariseos que todo el tiempo lo seguían, y las multitudes, por supuesto, dice, y estando detrás de Jesús a sus pies llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas
y lo secaba con los cabellos. Este es el caso de la mujer que se acerca a él y llora a sus pies y seca sus pies con sus cabellos. Dice, y le besaba los pies y los ungía con perfume. Perdón, estaba en Lucas. Ahora sí, dice, versículo 37, ubíquese en el versículo 37. Esto fue el día de la fiesta de los tabernáculos. Pero el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Ahora, ¿de quién habla? ¿De quién hace alusión cuando dice que ríos de agua viva correrán de su interior? Ya no está hablando de él, está hablando de los suyos. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Y uno a veces se desconecta de estas cosas y cree que está haciendo referencia a cualquier otra persona menos a usted y a mí. Bueno, está hablando de usted y de mí. Dice, esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Juan está diciendo que ese río de agua viva prometido por la Escritura era un don. Ese río de agua viva era un símbolo de la presencia del Espíritu en los creyentes. Y era un don. El Espíritu, Jesús, en su condición divina de Mesías, lo da a los que creen en Él. De tal manera que el Espíritu no solamente estuvo presente en la vida terrena del Señor, sino que el Espíritu está presente continuamente como un río en movimiento en la vida del creyente. Por eso dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y eso lo dijo acerca del Espíritu que habíamos de recibir de parte de Él, como don. En el capítulo 14, versículo 26, desde el verso 25 dice, estas cosas os he hablado mientras todavía estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El Señor está hablando ahora de la presencia y de la acción del Espíritu en medio del cuerpo de Cristo, de la comunidad de creyentes. Por eso es importante que comprendamos la acción y la obra del Espíritu en la vida del creyente y en la vida de la comunidad de creyentes.
porque el Espíritu está presente y obra individualmente en cada creyente y obra colectivamente en la comunidad de los creyentes. Así que la persona de Jesús, muerto, resucitado, ascendido, ahora otorga a los creyentes el don del Espíritu. Así que toda la actividad, si toda la actividad del Señor, si toda la obra del Señor, si todo el ministerio del Señor fue por obra del Espíritu, ¿será acaso diferente en los creyentes o en la comunidad de creyentes? ¿Puede la iglesia hacer algo en pro de la expansión del reino de los cielos, en pro de la predicación del Evangelio sin la acción y la presencia del Espíritu? No, no se puede. No es posible. En el capítulo 4, en el versículo 14, de Lucas, nos dice que el Señor hizo todo por impulso del Espíritu. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En el poder del Espíritu. De manera que todo lo que hizo, enseñanza, predicación, milagros, sanidades, todo fue por la acción del Espíritu. Leamos, por ejemplo, en el capítulo 5, en el versículo 17 del Evangelio de Lucas, donde estamos. Dice: y aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. ¿Qué dice a continuación? El poder del Señor estaba sobre él para sanar. Capítulo 6, versículo 19 dice: y toda la gente procuraba tocarle, porque salía poder de él, y sanaba a todos. A veces uno leyendo estas cosas, hay gente que se vuelve muy supersticiosa con esto. Entonces se idean una cantidad de enseñanzas y de doctrinas en torno a este tipo de textos aislados, creyendo que de ellos también va a salir poder. Pero lo cierto es que todos estos milagros obraban en el Señor. Todos obraban en el Señor por el poder del Espíritu, con el propósito de acreditar su condición, su mesianidad y de acreditar su divinidad. Es por el Espíritu, es por la acción del Espíritu que el Padre se revela a los que son como niños. En el capítulo 10, veamos esto un momento, en el capítulo 10, en el versículo 21, cómo el Señor exulta, alaba al Padre, diciendo: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos
y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cómo cree que llega un creyente a ser creyente? En cierta ocasión escuchaba una conferencia hace mucho tiempo, escuché una conferencia de un rabino. No voy a decir su nombre porque es una persona bastante conocida aquí en Colombia y en Latinoamérica. Y él decía que Abraham descubrió a Dios a través de un análisis intelectual. Es decir, él, Abraham, por su propio mérito, llegó a Dios. Pero eso no es lo que la Escritura dice. Dios llega a Abraham. ¿Cómo se llama eso? Revelación. Dios se da a conocer. La acción reveladora, en primer lugar, es de Dios. Dios aconteció en la vida de Abraham. No es un proceso donde yo descubro a Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podría ser eso si el hombre desde Adán hasta nuestros días está muerto en delitos y pecados? Está excluido de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Génesis 6 dice que todo designio del pensamiento del corazón del hombre es solamente de continuo al mal. Salmo 14 dice que no hay Dios en ninguno de los pensamientos del hombre, y Abraham no era la excepción. Abraham no era un creyente antes de que Dios le aconteciera. Eso no es cierto. Abraham era un idólatra y un pagano más en toda la historia, hasta el momento en el que Dios acontece en la vida. ¿Y sabe quién describe muy bien ese acto de la revelación? El apóstol Pablo. Aquel hombre que dijo, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. En cuanto a la justicia de la ley, soy irreprensible. Wow, una persona con muchos méritos religiosos. Pero adivine qué dijo el apóstol Pablo acerca de eso. Dijo, pero yo era un necio, un ignorante y un incrédulo. Hasta que Dios, por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que después yo le predicara a los gentiles. Hasta que Dios, dice Pablo, hasta que Dios. Eso es lo que debemos entender. Eso es la salvación, eso es la revelación. La revelación es cuando Dios se da a conocer. Cuando Él toma la iniciativa. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno. De tal manera que es absurdo hablar de tal cosa como méritos de los padres o lo que quieras llamarlo. Eso no existe en la revelación bíblica. Existe el acontecer de Dios para salvación en la vida de una persona, como lo dijo el apóstol Pablo. Sí, yo era todo eso y más, porque dice, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en el judaísmo. Era más celoso que cualquier otro, para después decir que era solo un incrédulo y un ignorante y un incrédulo, hasta el momento en el que Cristo aconteció en él.
¿qué haces persiguiéndome? Hasta que cayó de rodillas diciendo, Señor, ¿quién eres? Ese es el acontecer de la revelación. Por eso el Señor alaba al Padre diciendo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los que presumían ser sabios y entendidos y se las revelaste a los que son como niños, es decir, a los que no tienen nada, a los que no pueden hacer nada, a los que dependen de todo, como un niño. Un niño depende de todo, desde que es bebé hasta cuando puede valerse por sí mismo, depende completamente de sus padres. De lo contrario moriría. Y ese acontecer, esa revelación, no es propia, es acción del Espíritu. Así fue en el ministerio del Señor y así será y así es en todo lo que usted haga como creyente y en todo lo que hagamos como iglesia, como comunidad de creyentes. Todo por la acción del Espíritu. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada en la iglesia sin la dirección y el poder del Espíritu. Porque mire que incluso en la vida del Señor, la concepción virginal fue por obra de quién? ¿Intervino José? No, dice, la criatura que llevas en tu vientre es engendrada del Espíritu. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu para llevar a cabo su misión de precursor del Señor. Zacarías también fue lleno del Espíritu cuando se le soltó la lengua y empezó a alabar a Dios por todo lo que Dios había hecho. Ana, dice también la profetisa, llena del Espíritu. ¿Por qué a veces es tan difícil comprender? ¿O por qué a veces es tan difícil que querramos hacer las cosas? No por la dirección del Espíritu, sino según nuestra propia sabiduría. Porque a veces pensamos que somos más sabios que Dios, que nos da su Espíritu sin medida. Comprendamos entonces la obra y la acción del Espíritu. Lo segundo que nos habla Lucas, luego de presentar la acción, la persona del Espíritu, su obra, a través del Señor, Lucas nos empieza a hablar ahora acerca de la misión. Una misión que era necesario que se hablara primero de la acción del Espíritu para poder entender la misión. Porque ¿por qué a veces fracasamos como iglesia, como congregación? Porque queremos hacer la misión sin el Espíritu. Porque creemos que todo lo podemos. Pablo dijo, yo he trabajado mucho más que mis hermanos, que aquellos grandes apóstoles. Es decir, geográficamente Pablo se movió más, obviamente. Pero luego Pablo dice, pero no fui yo. En realidad fue la gracia de Dios en mí. No fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Así es como debemos entender las cosas.
Y así es como debemos vivir como iglesia. Y como debemos trabajar en la obra y en la expansión del Evangelio como iglesia en el poder del Espíritu. Segundo, la misión. Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Nuevamente, mira una cosa, nuevamente se hace una alusión a la presencia del Espíritu. Porque la expresión me ha ungido no es más que un símbolo de la presencia del Espíritu en su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido. ¿Quién lo ha ungido? El Espíritu del Señor. Ahora viene la misión, ahora viene el para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para anunciar el Evangelio. Ese es el propósito número 1 de la misión. Y es algo también en lo que continuamente nos desenfocamos. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cuál es su misión como creyente y cuál es nuestra misión como cuerpo de Cristo, como comunidad de creyentes? Y Lucas nos enseña en el ministerio del Señor cuál debe ser la misión del pueblo de Dios. Primer objetivo, la proclamación del Evangelio. Continuamente decimos que queremos que las personas sean salvas. ¿Y cómo es que son salvas? ¿Cómo es que llegarán al conocimiento de la verdad para salvación? Pues si no predicamos el Evangelio, difícilmente eso podrá acontecer. Lo primero en la misión es la proclamación del Evangelio. ¿Cómo inició el ministerio del Señor? Voy a leer para ustedes en Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, convertíos y creed en el Evangelio. Esa fue la misión del Señor. Porque a diferencia de lo que muchos puedan creer, Jesús no era un milagrero ambulante, itinerante, que recorría todo Israel, toda tierra de Israel, sanando y haciendo milagros. Sí lo hacía, pero ¿cuál era el propósito de todo eso? La proclamación del Evangelio, la demostración del poder del Evangelio. Las señales que hacían no era nada más que una demostración del poder del Evangelio. Pero su misión, luego que regresa a Galilea, es predicar el Evangelio de Dios, diciendo a las personas, el tiempo de Dios se ha cumplido. Arrepentíos. Creed en el Evangelio. Y esa misión es consecuente con lo que el ángel había anunciado acerca de él. Mire que toda la revelación bíblica es coherente. ¿Qué había anunciado el ángel acerca de su misión? En Mateo capítulo 1, en el versículo 19,
Dice, nos relata el hecho de cuando José se entera que María estaba embarazada y planeó dejarla en secreto. Luego el ángel se aparece en sueño a José y le dice, José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso le llaman el Salvador. Esa era su misión. ¿Cómo llevaba a cabo su misión? Predicando la buena nueva de que Dios se ha complacido en visitar a su pueblo para salvarlo. Así que no hay posibilidad de que se dé la salvación si no hay proclamación del Evangelio. Fue lo que el Señor hizo. ¿Por qué hemos de hacer otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros que sea mejor que lo que Él ha dispuesto, que lo que Él ha planeado? ¿Tenemos un mensaje mejor que el Evangelio para que las personas sean salvas? No. No tenemos un mensaje mejor. Por eso uno no entiende por qué hoy se habla de tanta cosa y por qué hay tanto entretenimiento en las iglesias para entretener a la gente, creyendo que el entretenimiento salva personas. No, el entretenimiento es solo eso. El entretenimiento no salva personas. El Evangelio salva personas. Por algo el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela desde la fe hacia la fe. No hay otra manera, no hay otro método. Nuestra misión también es la de proclamar el Evangelio. Segunda misión y objetivo, la redención de los cautivos. Lucas dice, en la lectura del Señor del profeta Isaías, dice que el Espíritu lo ha ungido para anunciar las buenas nuevas y me ha enviado para anunciar, para proclamar redención a los cautivos. ¿Y a qué hace alusión el término de la redención? Al acto de liberar. Voy a leerles algo que le va a ubicarse, que les va a ayudar a comprender esto de la redención de los cautivos. Les leo lo siguiente. Presta atención. Cuando los hombres, por su propia culpa o por una fuerza extraña, han caído bajo un poder ajeno y han perdido la libertad de poder realizar su propia voluntad y de llevar a cabo sus propias decisiones, o dicho de otro modo, de poder ser o hacer lo que constituye la opción de su propia vida, de tal manera que no le es posible liberarse por sí solo de este poder extraño, únicamente puede recuperar de nuevo su libertad
por la intervención de un tercero. Esa es una definición dada por el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de la editorial Sígueme de Salamanca. Y es curioso que habla de dos elementos: por la propia culpa y por una fuerza extraña. ¿Y qué dice la Escritura? ¿En qué condición se encuentra el hombre? Por su propia culpa se encuentra esclavizado al pecado, por cuanto todos pecaron. El Señor, hay dos textos que nos ayudan a entender esto. Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 8 y mantenga esto presente. Juan capítulo 8, versículo, ya les digo, 31, dice: por tanto Jesús decía a los judíos que, entre comillas, habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y Roma qué? ¿Cómo decís tú, llegaréis a ser libres? Jesús respondió: de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Hay una práctica, lo que indica que hay culpabilidad. Romanos capítulo 6 dice: versículo 16, ¿no sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos de aquel que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Cuando sometéis a alguien para servirle como esclavo, sois esclavos. Dice Pablo, y solamente hay, o eres esclavo del pecado o eres siervo de la justicia. ¿Eres siervo del pecado o eres siervo de la justicia en Cristo? Pero eres esclavo. La fuerza extraña de la cual el hombre dice no puede liberarse por sí mismo es el pecado. El pecado es ese elemento extraño que se introdujo en la humanidad y que lo corrompió, lo contaminó y subyugó todo. Y es una fuerza extraña tan poderosa que dice que es necesario de la intervención de un tercero para ser libre. El poder esclavizante del pecado es tan vasto. Mire, el pecado tiene la dimensión destructiva del poder del pecado. Usted y yo no alcanzamos a dimensionarla. Pero mire el poder destructivo del pecado es tan vasto que bastó una sola transgresión para hundir a toda la humanidad en la condenación. Todo descendiente de Adán nace en este mundo muerto en delitos y pecados. David, en su condición de salmista, dice: en pecado me concibió mi madre.
El pecado tiene un poder tan devastador que pudo contaminar a toda la creación. No solamente al ser humano, tanto es el poder devastador del pecado que la redención no es solamente para el hombre. Pablo dice aquí en la carta de los Romanos que la misma creación desea, anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Anhela ser revestida, pasar de la vanidad, de la corrupción del pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La redención no es solamente para el hombre. La creación en general necesita ser redimida. Entonces tenemos una culpa y un agente extraño. Y tenemos un pariente redentor. ¿Quién es ese pariente redentor? Ahora conocemos su identidad. Allá en Levítico 25 no conocíamos, o simplemente era dentro del contexto inmediato, era el hermano, era el familiar que tenía la facultad de redimir a su hermano. Pero ahora, debido a la condición espiritual del hombre, debido a su cautiverio espiritual, por su culpa y una fuerza extraña denominada pecado, no teníamos la más mínima posibilidad de por nosotros mismos poder ser libres. Y aquí es donde interviene este pariente redentor y dice: yo vengo a dar libertad a los cautivos. Un tercero que no es cualquiera, porque el único que puede libertar de esa condición es el Señor. Miren lo que dice el Salmo 146. Salmo 146, versículo 7. Dice, desde el versículo 5, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en su Dios, quien hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, quien guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan al hambriento, el Señor que suelta, liberta, redime a los prisioneros. El Señor. La redención es una acción de Dios únicamente. Y si solo el Señor liberta, entonces es única y exclusivamente por medio de su palabra, de su evangelio. No hay otra manera. Es el evangelio de salvación el que trae libertad a los cautivos. Es el Señor mediante la acción de su Espíritu quien redime, quien liberta. Al cautivo, dice, al oprimido. El evangelio encarnado, la palabra de salvación, como le llama el apóstol Pablo en Efesios 1:13, por ella es que fuisteis redimidos y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención final, es decir, del revestimiento de nuestros cuerpos a una nueva humanidad que ya no esté contaminada por el pecado,
que ya no tenga una inclinación hacia el pecado, porque ya no habrá más pecado. Esa es la redención gloriosa. Esa es la misión del Señor, proclamar el Evangelio para la redención de los cautivos, para la vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque los hombres, la humanidad, dice el apóstol Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido, apartados de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Por eso, cuando Pablo fue llamado a su ministerio, ¿qué le dijo el Señor? Mira que te he puesto para luz, para que vayas y abras sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, y para que por la fe en Él obtengan perdón de pecados. Cuando predicamos el Evangelio, cuando predicas el Evangelio, cuando como congregación, como cuerpo de creyentes se predica el Evangelio, es para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es para que Cristo les amanezca. Y ese año de redención, ese año de jubileo del cual habló Lucas y del cual habla ya, es ahora. Es en el ahora. Es un siempre ahora, un continuo ahora. Es un siempre hoy. Las personas siempre, hoy, ahora necesitan el Evangelio para ser salvos. Pablo dijo, hoy es el tiempo aceptable. El día de salvación es hoy. Es ahora. Ahora es el tiempo de la gracia de Dios. Un continuo hoy. La gracia de Dios es siempre presente para salvación. Y para no dejarlo allí, nuestra misión, para concluir esto, esa era la misión del Señor. ¿Tenemos una misión nosotros diferente? No, si el apóstol Pablo lo ilustra muy bien en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, entre el versículo 18 y 20, primero el Señor encomendó diciendo, id y predicad el Evangelio. Y el testimonio del apóstol Pablo es este. Puesto que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué dice que nos ha conferido? El ministerio de la reconciliación. Y puso en nosotros, dice, la palabra de la reconciliación. Pablo dice, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros, en nombre de Cristo, rogamos, reconciliaos con Dios. Entonces, tenemos el poder del Espíritu y también tenemos la misión. Así que no somos el creyente individualmente y como comunidad de creyentes, no es pasivo, no es un agente pasivo. Luego de la redención, luego de la salvación, ningún creyente es un agente pasivo en el reino de Dios. Pablo dice, nos ha encomendado el ser embajadores en nombre de Cristo. Se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Ve y exhorta a los hombres reconciliados con Dios. Porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día favorable, hoy es el año de la gracia del Señor.
Hoy tenemos el poder y tenemos la misión. ¿Sí? Tenemos trabajo que hacer en pro del reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, una vez más te damos gracias por tu grande misericordia, por tus bondades, Señor, porque tú las renuevas sobre nosotros cada mañana, cada día, Señor, porque grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque con ella hablas al corazón de tu pueblo, Señor, de tus hijos, porque con ella nos enseñas, nos instruyes, nos capacitas, Señor, y nos llenas del poder de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén.